a tener el día de hoy unas charlas acá muy orientadas a web. Y bueno, en la primera charla vamos a hablar un poquito de cómo la programación funcional puede convivir para hacer desarrollo en web, ¿sí? Vamos a ver un poquito de Haskell en web. Así que bueno, le doy el paso a Juan Francisco, Web UI dentro de Globant, así que por favor recibámoslo con un fuerte aplauso. Aló, aló, aló. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir y por ser partes de esta semana de desarrollo. Entonces, pues mi nombre es Juan Francisco González, yo pertenezco al estudio de UI y pues me pueden encontrar como JuanFran77 en Twitter, en GitHub no porque ya era una cuenta antigua, entonces tiene un 7 menos. Entonces, pues antes de empezar un pequeño disclaimer, yo no soy así como el más experto en programación ni Haskell ni mucho menos, pero pues la intención de estas charlas es como que entre todos construyamos conocimiento y pues nos ayudemos los unos a otros. Entonces, si tienen recursos o cosas interesantes de Haskell, pues me lo pueden tuitear, que para eso está ahí. Y listo, entonces empecemos. La programación funcional, pues básicamente como mi acercamiento a la programación funcional fue desde JavaScript, que pues yo soy Web UI. Entonces pues toda esta cantidad de conocimientos era como un nivel, digamos, de que ya sabías, entonces llegabas a la programación funcional como un nivel más arriba. Entonces está pues la inmutabilidad, que no es cambiar cosas directamente, las funciones puras, que son funciones que no tienen efectos secundarios, sino que las puedes llamar con los mismos parámetros y siempre dan al mismo resultado. Las funciones de primera clase, que son básicamente como variables, entonces una función puede volver una función y tomar una función. Y la composición de funciones, que es algo, digamos, a mí me parece muy interesante para hacer funciones en base a otras funciones, sin necesidad de herencia ni nada. También hay otra cosa muy importante, que son estas funciones, map, filter y reduce, y creo que es como la mejor explicación que encontré en internet. Entonces básicamente tienen parámetros, pero también tienen funciones y devuelven algo más. Entonces pues yo viniendo de como un background de programación imperativa y orientada a objetos, entonces la primera vez que yo encontré estos conceptos fue como, pero ¿qué clase de brujería es esta? O sea, como que... uy. Y entonces pues llegamos a Haskell, que ¿cuántos conocen Haskell? ¿Han oído hablar de Haskell? Eso. Básicamente Haskell lo que es un programa, un lenguaje de programación 100% funcional y es como la aproximación más cercana al cálculo lambda, el cálculo lambda de Alonzo Church. Entonces Haskell tiene, digamos, estas 4 cosas que me parecen como muy interesantes y pues que vamos a ver uno por uno. Primero que todo, que es 100% funcional. Entonces podemos decir que esto es lo que se llama una declaración de tipo, o sea, un type signature. Ahí básicamente dice que hay una función que se llama countList, o sea, para contar elementos de una lista, que tiene un tipo, entre paréntesis es como una lista, y la A es cualquier cosa. Puede ser un entero, puede ser un booleano, puede ser un carácter, es generalizado. Y esa flechita significa que retorna. Entonces, toma una lista de cualquier cosa y retorna un int. Acá pues esto en programación funcional en Haskell es todo recursión, entonces en recursión se define el primer caso base. Si a mí me pasa una lista vacía, pues la cantidad es 0, porque no tiene nada, que ese es el caso base. Y tenemos ahora ya el caso general, entonces ese x 2.xs es como se representa, digamos, una lista. X es la cabeza y xs es el cuerpo. Entonces pues este es el nombre de la función. Esto es lo que se hace, digamos, con la función. Y esto, como les decía, es la cabeza. Entonces yo básicamente puedo decir que lo que se cuenta es la función con el cuerpo más 1, que sería la cabeza. A diferencia, digamos, de JavaScript, que todo esto son como cosas que generan efectos secundarios. Modificar directamente, cuando llamas una función así, la próxima ya no te da el mismo resultado, entonces no es pura. Esto que tiene tipos estáticos, que es pues muy sencillo porque básicamente dice que si yo tengo una A, eso es un char. Si tengo 1, 2, 3 es un int. Si tengo isDigit es una función que toma enteros y dice si es dígito o no, si es booleano.
Entonces, pues este es mejor. El inferencia de tipos, básicamente así es como se escribe como un programa inicial, el main, que es pues el punto de entrada. Y ahí ese IO y los corchetes, el IO es el tipo como tal de esa función, que sería entrada y salida. Los corchetes significa que es nada, es como digamos cuando uno en C ponía int main void, ese void es como esos paréntesis. Y pues ven esos dos puntos que son como los tipos, entonces está en line string, está en parse digit string, pero pues cuando es como obviamente lo que vamos a hacer, podemos escribir esto y el compilador lo interpreta de la misma forma, se reduce mucho más el código. Y la otra cosa de evaluación perezosa, digamos mi ejemplo más favorito, es que uno en Haskell puede hacer listas infinitas. Entonces yo ahí le digo, hágame una lista infinita de todos los impares. Y Haskell no va a hacer nada hasta que yo no le diga qué hacer. Entonces yo le digo, por favor, deme los 5 primeros de esa lista. Y él me pasa 1, 3, 5, 7, 9. Y no hace nada más, porque tiene pereza. Entonces, o sea, todo esto muy chévere, pero ustedes dicen como, bueno, y si eso es de efectos secundarios, entonces, ¿qué onda con la programación web? Si la programación web implica cosas como cosas que no son impuras, efectos secundarios, inputs de un usuario en una forma y todo eso. Entonces acá es cuando llegamos y Haskell tiene varios frameworks que salvan el día y salen al ataque, por ejemplo, Jesod, Servant, Scott y Spock. Hay varios frameworks de este tipo, pero pues en este momento quiero hablar sobre Jesod. Y ustedes se preguntan, ¿y entonces por qué Jesod? Entonces, pues la primera cosa es que Jesod coge los bugs en tiempo de ejecución y los vuelve errores de tiempo de compilación. Como quien dice, si a ustedes un programa les corre, es porque el programa está bien hecho. O sea, no les va a salir un null pointer exception o nada de ese estilo cuando el programa esté ejecutado. La otra cosa es que cuando uno escribe código, uno lo escribe como síncronamente y el Jesod utiliza hilos. Entonces usa hilos y utiliza llamadas por eventos. Entonces básicamente como en JavaScript usar async await en vez de usar promesas. Uno escribe síncronamente y hace asincronía. Esta cosa que básicamente Jesod tiene como una especie de interfase que si uno es novato, uno empieza a programar sobre una interfase sencilla, pero cuando ya quiere ir a producción, el compilador de Jesod puede llegar de Haskell puede llegar y subir ese código a velocidades de tiempo como por ejemplo de C, un programa como en C. Y otra cosa muy importante y muy chévere es que tiene estos DSLs, que son lenguajes de dominio específico, que son chequeados por el mismo compilador. Entonces no solo tu código de back es chequeado por el compilador, que se llama GHC, sino también la parte del front lo puede compilar y mirar Jesod. Entonces, pues, estas son como las 4 cosas más importantes cuando uno va a hacer una aplicación en Jesod. Y pues interesante es como que se puedan diferenciar en los diferentes 4 tipos, porque uno puede, digamos, hacer todo en una misma archivo. Pero pues, digamos, los modelos es para interactuar con la base de datos. Entonces ahí tenemos un usuario y un email. Y es muy concreto, pero digamos que abstrae muchas cosas porque Jesod tiene una librería que se llama Persistent. Persistent lidia con las bases de datos, entonces él te da una interfaz y tú le puedes decir yo quiero SQLite o yo quiero MySQL, yo quiero Postgres, yo quiero Mongo, lo que sea, él abstrae todo eso y entonces él dice, pues bueno, tenemos los campos, el unique user es como una llave primaria y ahí abajo estamos haciendo referencia a la llave del usuario en email. Esta es, digamos, una cosa de lo primero. Lo segundo son las rutas, que en Jesod se pueden hacer APIs REST, entonces se sigue como en la convención de que el home es como la página por defecto. Y pues ahí, digamos, como ejemplo, una página de contáctenos y una página de acerca de nosotros. Entonces el slash en el principio es la página por defecto. Y la convención es decir, el tipo se llama home y se pone una R mayúscula al final para decir que es una ruta. Entonces, digamos, en la página about solo hace un get, pero la página contact, digamos, puede tener un formulario que hace tanto get como post. Entonces, de ahí, lo que necesitamos es un handler que básicamente abstrae la lógica. Entonces, el handler, si ven que ahí en la primera tenemos como home y home solo tiene get, entonces la convención es decir get home R, y el tipo es un handler que devuelve HTML, o sea, él renderiza código HTML. Entonces, básicamente lo que decimos es un default layout y ese handler es básicamente el template que hace la vista de Jesod. Pero pues esto es lo que va a pasar cuando una petición llegue a ese punto. Y pues básicamente esto es lo que les está hablando para renderizar vistas. Digamos, Jesod puede hacer tanto APIs REST
como aplicaciones full stack, porque él puede manejar las dos. Entonces, para lo que es la parte web, tiene estos lenguajes de dominio específico que, por ejemplo, Hamlet mapea directamente a lo que es HTML. Tenemos Lucius y Cassius, que son básicamente, mapean a CSS. Cassius es básicamente CSS, pero sin corchetes. Entonces, si se aburren de los corchetes, pueden escribir todo en Cassius y es la misma cosa. Y lo último es Julius, que mapea JavaScript, que básicamente los nombres de por sí ya son como interesantes en el sentido de que porque a quién carajo se le ocurrió escribirlo de esa forma, pero digamos el creador de Yesod, que se llama Michael Snowman, que también creó el libro sobre cómo hacer eso, digamos, hace toda una introducción de información como de la antigüedad y echa todo el carretazo ahí para decir por qué se inventó esos nombres. Entonces, pues con esas dos cuestiones podemos hacer tanto la parte como un API REST y, por ejemplo, el frontend hacerlo en React, o podemos hacer las dos, tanto frontend como backend en JSON. Que digamos este template sería como en PHP, los templates que se hacen en Twig, que PHP puede interpolar variables, en JSON también se pueden interpolar variables y pues se puede sacar código Haskell y pasarlo a la vista. Y entonces el código que pasa a Haskell, como está chequeado por el compilador, está asegurado que no va a tener ningún tipo de impurezas, o sea, todo lo que el usuario meta, cuando entra por el template ya va a estar como sanitizado, creo que es la palabra, y básicamente en Haskell ya todos los tipos tienen la congruencia. Entonces, cuando unimos estas dos cosas, podemos hacer ya aplicaciones muy interesantes y hacer como desarrollos con una robustez para producción. Entonces, pues con todo esto que vimos así, a grosso modo, lo último es, como dicen los Looney Tunes. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Es ver el flujo que está teniendo en esta imagen. O sea, JavaScript como un punto convergente entre varias tecnologías, lo que podemos ver rápidamente de celulares, nubes, computadores, digamos, instrumentos de música, algo que digamos que todavía no nos queda tan claro cómo JavaScript llega hasta ese tipo de tecnologías, y es lo que voy a explicar brevemente en la charla de hoy. Entonces, para eso vamos a hacer rápidamente cuál es el estado de JavaScript. JavaScript nace como un lenguaje para un computador, para un escritorio, para que sea ejecutado en un browser. Entonces, digamos, ¿cómo ha evolucionado desde esa idea que nació hoy en día hasta hoy? Bueno, lo que podemos llamar lo último en esta área puede ser React, Vue y AngularJS, que son frameworks utilizados para
hacer cosas que se vean en un escritorio y que se visualicen a través de un programa en específico que es en un browser. Siguiendo con esta evolución del lenguaje, podemos pasar a Node. Digamos, nace digamos, la necesidad de empezar a programar no solo lo que hace el usuario en la parte del computador del cliente, sino que también nacen requerimientos para hacer en la parte del servidor. Y la gente que ya sabía JavaScript no sentía que era necesario aprender otro idioma y pudiendo aprovechar las propiedades de un lenguaje que yo ya sé cómo utilizarlo, voy a expandir, a darle un nuevo grado de libertad y me voy a ir al lado del servidor. Digamos, ya teniendo estos dos módulos, ya podemos tener lo que es una página programada 100% en JavaScript, pero digamos los tiempos siguen cambiando y digamos los grados de libertad siguen creciendo. Entonces en el siguiente paso de la tecnología nace JavaScript en los dispositivos móviles. Estos son algunos frameworks que se pueden usar: React Native, NativeScript y PhoneGap. Se pueden construir muy fácilmente aplicaciones nativas de un celular con ciertas limitaciones, pero que corran ya dentro de un celular. Pero si volvemos a nuestra imagen inicial, esto cubre parcialmente lo que es lo que queremos abarcar o lo que nos muestra esta imagen. Nos hace falta, por ejemplo, la casa que está allá en la esquina de arriba, nos hace falta los instrumentos musicales y en general nos hace falta la parte hardware de lo que se puede programar utilizando el mismo lenguaje. ¿Por qué esto es importante? Digamos, esto es importante primeramente por el estado de la robótica actual. Digamos, para los que no saben, este es un robot que se desarrolló en una empresa estadounidense llamada Boston Dynamics y emula lo que es el comportamiento de un perro. Este robot puede caminar, saltar, correr y arriba tiene un brazo que le permite agarrar cosas. Entonces, digamos, es suficientemente inteligente como para mantener equilibrio, también para bailar. Y como también puede hacer cosas buenas, puede, digamos, ser un poco también intimidante, pues porque todas esas cosas también se pueden usar de diferentes formas. Entonces, digamos, la robótica es siempre un estandarte para tener en cuenta porque hacia allá vamos. Es importante tener las herramientas para poder construir esto. Igual tengan en cuenta que en algún punto todos nuestros trabajos van a ser hechos por un robot, entonces es importante saber hacia dónde vamos con respecto a la robótica. Pero adicionalmente la robótica también se ofrece el hardware como un servicio. El ejemplo perfecto de esto es Amazon Prime Air, que es la idea que tiene Amazon principalmente de hacer delivery de sus productos a través de un dron. Adicionalmente hay otras empresas como Domino's que están entrenando carros para manejarlos automáticamente y así no pagarle a una persona para que haga el delivery. Pero digamos, todo va evolucionando hacia el mismo sistema. Pero no vamos a irnos como para un scope tan grande, sino que vamos a empezar a pensar un poco en lo que se podemos realizar y lo que podemos arrancar a trabajar ya. Entonces, lo que les quiero hablar un poquito del Internet de las cosas. Los que han venido a otras charlas pues ya han escuchado un poco de esta información, pero es un poco para retomar el tema. ¿Qué es el Internet de las cosas? Simplemente expandir la conectividad a Internet de las cosas que usualmente no la tienen y que se encuentran en el día a día del común. Entonces, digamos, hay cosas importantes o sea, hay funcionalidades importantes que se le pueden agregar a ciertas cosas. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, una cerradura para ver quién entra, quién sale, cuándo entra y cuándo sale. Para los carros, digamos, carros automatizados, relojes como el Apple Watch. Este me parece muy interesante, el número 4, que es la NASA, en su traje de los astronautas, usan como tal Internet de las cosas y domótica. Y me pareció muy interesante, que yo no sabía, que es que se usa en ciertas funcionalidades que tienen, se usa Node como el lenguaje de programación para sus dispositivos hardware. Eso nos demuestra que el lenguaje como tal es lo suficientemente confiable para tareas de alto riesgo como lo es ser un astronauta. Y también hay otras cosas curiosas como un inodoro. Digamos, yo no sé ustedes, pero a mí me causó mucha curiosidad de a quién se le ocurrió de ver un inodoro y decir, esto se puede conectar a Internet y esto es una buena idea. Y esto en realidad es un producto y ese producto existe. De pronto lo sacaron de los Simpsons, pero digamos, me puse a investigar un poquito más en detalle y la idea no es ni siquiera mala, es una idea muy buena. Lo que hace una empresa es que construye este tipo de inodoros y lo que hace es que tiene unos sensores y simplemente va a censar lo que sea que caiga ahí. Eso es muy importante porque, digamos, no es para todo el mundo, pero digamos, si alguno de ustedes sufre una enfermedad que requiera constantemente que se midan el nivel de minerales en lo que cae en el inodoro,
pues digamos es muy importante porque toda esta información inmediatamente se lee por el dispositivo, se sube a la nube, en la nube se le envía directamente al doctor y con copia al dueño al celular. O sea, se puede tener en tiempo real si uno quisiera horarios, frecuencias y bueno, etcétera. Pero ok, bueno, vamos a empezar un poquito a hablar ya más en detalle de lo que venimos a hablar. Y de lo que venimos a hablar en específico es de Johnny 5. ¿Qué es Johnny 5? Johnny 5 es la herramienta que vamos a usar nosotros como desarrolladores de JavaScript para programar hardware. ¿Qué ventajas tiene Johnny 5? Bueno, lo primero es que se programa en JavaScript puro. No hay necesidad de aprender C ni otros lenguajes. No sé si alguno acá ya maneja C, pero digamos, es un lenguaje que se admira mucho, pero aprenderlo ya cuando uno, digamos, para hacer una cosa muy sencilla, no vale la pena. Digamos, toma mucho tiempo. Se programa en JavaScript. Otra cosa es que no es un emulador para el hardware, sino que simplemente es una capa intermedia, que lo que hace es que cuando yo programo mi funcionalidad, él va a ir a una tarjeta física y le va a decir a la tarjeta física, mediante el firmware oficial que usa la tarjeta, usted necesito que me haga esto, y él lo va a hacer con la misma eficiencia como si lo hiciera desde otro lenguaje de programación. Y pues obviamente el JavaScript no se compila, o sea, eso incrementa los tiempos de desarrollo. Este es un slide que quería mostrar de dónde sale el pequeño icono. Este en realidad es Johnny 5, es una película que se filmó hace como 40 años, de un robot que le cae un rayo y a diferencia de todos los rayos, no se vuelve maligno y mata personas, sino todo lo contrario, se vuelve un robot pues muy buena gente y por eso lo dicen y es muy, muy amigable. Se volvió el icono de este framework. Ok, esta es nuestra tarjeta de programación. Usualmente, digamos yo acá pues traje como un dron para demostrar cómo era la tecnología de hardware y cómo se usaba. Digamos, dentro de este dron existe un microcontrolador muy similar a ese. No de las mismas prestaciones, no de la misma marca, pero es similar en la idea. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un microcontrolador? ¿No? ¿Un microprocesador? Exacto. El mismo procesador que se usa en un computador, pero a nivel más pequeño. ¿Qué es un microcontrolador? Es un dispositivo que envuelve al microprocesador y lo que es un microprocesador con periféricos. O sea, prácticamente eso es un computador miniatura, porque su computador de escritorio es un microprocesador con periféricos como el mouse, teclado, pantalla, impresora, etc. Esto es la misma idea, sino que en vez de tener periféricos tan, digamos, comunes, tiene periféricos un poco más específicos como USBs. Aquí tenemos el puerto de internet y tenemos un set de pines para que yo los pueda programar como yo quiera, entrada, salida, lectura, escritura, etc. Digamos, como estas existen gran variedad de marcas, etc. Entonces, pero eso no va más allá del scope de esta charla. Pero digamos, ¿qué tan fácil es programar en Johnny 5? Esa es una pregunta que a mí me surgió cuando yo arranqué a ver este tema. Y digamos, este es el código con el que todo el mundo arranca, que es el hola mundo de Johnny 5. Nos podemos así explicar, pues visualmente se puede entender muy fácilmente lo que hace. Primero se agarra la librería de Johnny 5 y se mete en una variable. Después se instancia una board. ¿Qué es la board? La board es la instancia de la parte física de nuestro sistema, de nuestro microcontrolador. Y aquí lo que hacemos es, como estamos en JavaScript, vamos a escuchar un evento de cuando esta board está lista. Apenas la board está lista, yo voy a decirle esta variable LED, voy a crear una nueva instancia de un pin. Ese new5.led número 13, lo que es equivalente es que a uno de estos pines, que tiene números, digamos, predeterminados, voy a decirle, usted, este pin, va a ser encargado de hacer lo que sea que yo esté haciendo en el otro lado. Y como pueden ver al final, la última ejecución va a ser el led.blink. Lo que aquí estamos haciendo es que vamos a poner a titilar un LED, a prender y apagar con una frecuencia de 500 de medio segundo. Digamos, esto puede parecer muy sencillo, pero tiene aplicaciones muy importantes. ¿Como cuáles? Pues se puede hacer un control de puertas para ver qué puerta se abre, qué puerta se cierra. Se puede hacer un control de un motor. Ustedes pueden controlar un motor totalmente con solo la función de blink, dándole un pulso y a menor tiempo, más rápido va a girar el motor. Y obviamente como una señal de control para iterar entre dos controladores.
Vamos a avanzar un poquito más. Digamos, esos son otros ejemplos que aparecen en la documentación. Este es un ejemplo que es también bastante sencillo, pero que hace algo que es como relativamente interesante, que es mostrar información en un display de 7 segmentos, que son estos que uno se ve como por ejemplo en el Transmilenio, que son muy similares. Yo agregué este ejemplo por un motivo muy específico, es que quiero que vean la primera línea que aparece en el código. Para los que no las pueden ver, estamos utilizando una librería que es muy famosa, digamos, en el mundo de JavaScript, que es Moment. Moment es una librería que, digamos, yo creería que la mayoría que han usado, que funciona para el manejo de horas y fechas y para para manejar los usos horarios. Al igual como esta tecnología está utilizando JavaScript puro, no hay ninguna restricción para no usar cualquier librería que yo quiera y que ya exista y esté implementada. Entonces, digamos, en este ejemplo, para lo que se usa para montar en un LED 7 segmentos cualquier cosa que yo quiera, en este ejemplo lo que están haciendo es que van a ir y van a mostrar lo que es la fecha en el formato que se muestra en el ejemplo. Entonces, simplemente lo que van a hacer es que van a esperar hasta que la board esté lista, esté encendida. Esta parte de los pines es una configuración, o sea, la configuración que se muestra ahí es simplemente los pines físicos que de un cable van hasta al dispositivo del LED, es lo que yo debo conectar, digamos, pero por ahora para nosotros no es tan importante. Y se va a crear un intervalo para que yo pueda empezar a medir, a hacer un display del tiempo. Lo importante es que yo acá, en la última línea, yo puedo simplemente agarrar la instancia de Moment y aplicarle cualquier método que ya exista, y de una forma muy sencilla ya tengo un display de 7 segmentos funcionando para que yo muestre lo que yo necesite. Este es todo el código. No es necesario más código. Simplemente esto se agarra, se conecta a la board que nosotros deseemos y ya debe estar funcionando nuestro experimento. Esto puede avanzar, digamos, otro escalón más. Aquí les quería mostrar, digamos, cómo es la lectura de un sensor. ¿Alguien sabe qué es esto? Esta parte azulita. No, la otra, la pequeña. No, esto es una antena GPS. Esto es una antena GPS que, digamos, se vende en cualquier tienda electrónica, que son más o menos de ese tamaño, y dan una precisión más o menos de unos 5 a 10 metros. Entonces, digamos, si yo quiero hacer una tarjeta GPS para lo que yo quiera, digamos, como para que me sense y me mida mi latitud, mi longitud, mi altitud, mi velocidad y mi dirección, este es todo el código que yo necesito en Johnny5 para que esa tarjeta funcione. ¿Por qué? Porque es que los módulos de la mayoría de los sensores que están a la venta ya existe su versión análoga implementada en Johnny5. ¿Qué es lo que yo necesito hacer en este momento? Simplemente, al igual que en los ejemplos anteriores, voy a instanciar la board, voy a esperar hasta que la board esté lista, escucho ese evento y configuro los pines, obviamente en la parte del GPS, y yo puedo empezar a leer directamente la información que me da el sensor. Puedo leer latitud, puedo leer longitud, puedo leer altitud y puedo leer, digamos, para navegación un poco la velocidad y el curso. Con ese simple código y el hardware ya yo puedo tener una implementación de GPS decente dependiendo de la aplicación que ustedes necesitan. Por ejemplo, este es un dron de carreras. Estos drones de carreras normalmente requieren GPS en el caso de que se pierda o, digamos, por una carrera salga a volar y no lo puedan encontrar. Implementar un módulo de GPS en un dron como este es relativamente sencillo porque toda la tecnología ya está acá construida en el hardware, simplemente es conseguir la antena, conectarla y gastar unas 30 líneas de código y ya tengo un GPS funcionando. Otra cosa es para dónde yo requiera mandar esa información. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto sí es mucho más complicado. O sea, ¿se entiende este diagrama de acá? Especialmente estas tres cosas. ¿Alguien sabe qué es un servo? Servo. Un servo es un motor como un pistón, que solo empuja y solo devuelve. Así sencillo. Entonces, digamos, este es el código más complejo que encontré, digamos, para una aplicación muy interesante, lo cual es hacer una pierna robótica. ¿Cómo se hace una pierna robótica en Johnny5? Bueno, la implementación, digamos, es muy sencilla. Se divide una pierna humana como en la parte de un robot que va a ejecutar. Aquí podemos ver que está, no sé si se alcanza a leer, que dice ph.cox, femur y tibia, simplemente es el coxis, el fémur y la tibia.
se instancian unos pines y se declara un estado de dormir y un estado de activo. Lo que se hace acá simplemente para hacer la animación de dar un paso, o sea, tengan en cuenta que este es todo el código para hacer una animación de un movimiento de una pierna en un robot. O sea, un movimiento muy sencillo, no se asemeja mucho al perro que vimos al principio, pero ese es el inicio para arrancar a programar, digamos, los primeros pasos para hacer un robot que pueda caminar. Digamos, no sé, el detalle del código, digamos, ahorita no es tan importante, porque lo que simplemente lo que hace el servo es que va a ir moviendo de poco a poco los grados para que la pierna se pueda ir moviendo. Y él entra en un estado de movimiento o en un estado de sleep para estar dormido para poder mantener el equilibrio. Con estos tres se pueden hacer una pierna, ya después con otros tres se hacen otra pierna, y ya lo verdaderamente difícil empieza en el lado del equilibrio y manejar los dos microcontroladores a la vez y hacer que su robot no se caiga. Ahí está la parte más compleja. Pero volvamos un poco ya a lo que conocemos. Digamos, ¿qué nace de fusionar tecnologías como Johnny 5 y React? Esto, digamos, es una pregunta que me pareció a mí muy interesante. Y para eso, digamos, encontré unos diagramas que son muy útiles a la hora de explicar esto. Primero este es un diagrama de bloques muy sencillo de cómo funcionaba la Internet hace unos años. Solo habían dos bloques, la parte de cliente y la parte de servidor. La parte de cliente, que es la que la mayoría de frontend conocemos, que es simplemente HTML, CSS y JavaScript, y que corre en un programa que es un browser. Y eso es lo que el cliente va a ver. La parte del servidor, que simplemente ejecuta otros programas y otros frameworks, y nos da la información información vital para poder mostrar. Digamos, este diagrama es muy simplificado, ya no es relevante. Digamos, para hacer una verdadera aplicación que tenga varios grados de libertad, no podemos confiarnos solamente en estos dos estados. A eso nos movemos a este gráfico. ¿Qué es este gráfico? Digamos, si solamente vemos el reglón de los clientes, podemos ver que hay bloques como el Delivery and Branding, Web Applications, Mobile Application, Conversational Interfaces, and IoT. El IoT es el Internet of Things. Nosotros hasta ahora estamos mirando lo que es Web Applications y lo que es IoT. Pero es muy interesante ver lo que nos pueden también agregar valor, como es los chatbots en el bloque de las interfaces conversacionales, y también como el branding, que es el CEO, la forma de hacer publicidad por una página de internet. Después se siguen agregando capas, digamos, más grandes, que son las capas de servidor, que digamos aquí está la capa de negocio, y por último está la capa, digamos, que son de los add-ons, como los analíticos, el servidor de integración, file storage, y etc. Digamos, esto es lo que debería ser el diagrama de bloques de una aplicación actual, si se quiere abarcar más de un grado de libertad hacia un cliente. Entonces, ¿qué nace de Johnny 5 más React? Nace una idea, un proyecto, una librería que se llama React IoT. Digamos, ellos todavía no tienen un logo, entonces me tocó improvisar esa última parte. ¿Qué es React IoT? React IoT lo que nos permite es, sin necesidad de complicarnos mucho la vida, yo voy a hacer una página de internet en React. Y listo, termino mi página de internet. ¿Qué es mi página de internet? Supongamos que es una tabla que muestra los datos de cualquier cosa. En esa página de internet yo voy a importar una librería, que es la librería de React IoT, y lo que esto me va a permitir es hacer una conexión directa entre el hardware que está conectado a mi red interna, ya sea por el Wi-Fi, Bluetooth, o si yo soy un poquito ya más estricto, hacer una conexión mediante una conexión a través de backend por un servidor, a través de un tópico, para que se comunique mi sensor mientras tenga internet en cualquier parte del mundo con mi servidor y con mi página de internet. Lo que nos permite esto es que se conciban, por ejemplo, frameworks como Resin.io. ¿Qué es esto? Esto es un framework muy interesante. Lo que me permite es, yo puedo visualizar la cantidad de sensores, hardware que yo tenga conectados a la misma red o al mismo clúster, y puedo censarlos en tiempo real. Yo no tengo necesidad de mirar detalle de hardware por hardware, ni software con software, sino que simplemente con la integración de todos los sensores a mi backend y por la aplicación de React IoT construyo una aplicación sencilla, puedo conectar cerrar el loop, por así decirlo, entre lo que yo estoy viendo de un sensor y lo que yo puedo ver o lo que puedo manejar desde una página de internet. Pero eso no solamente se restringe a leer datos de un sensor,
si yo quisiera, yo puedo setear información a digamos, a mi hardware remoto. Supongamos que aquí tengo el dron, yo tuviera, digamos, 100 drones de estos. Yo puedo manejar mis 100 drones desde una página de internet como esta, si soy lo suficientemente dedicado para coordinar 100 remotos para un solo controlador. O sea, esta tecnología me parece que es de las más interesantes y de las que más tiene potencial. O sea, es open source, está arrancando, pero es un proyecto muy interesante y seguramente pues, va a ser más relevante en los años venideros con las demostraciones que se tienen. También les quería hablar un poco de Docker. Eso, investigando en herramientas que uno puede utilizar en la programación hardware, me sorprendió encontrarme con Docker, una herramienta que es tan usada en la parte de backend, en los data centers, y que, digamos, yo personalmente no he tenido como tanta experiencia con ella, pero después se me vino mucho el sentido de por qué utilizar Docker en programación hardware. Bueno, es muy sencillo porque Docker, su especialidad, así, digamos, muy sencillamente, es agarrar imágenes, es una fotografía de un sistema operativo y guardarla. Para el día que yo quiera recuperar cualquier cosa, yo puedo agarrar esa imagen y la pongo a correr y me funciona. ¿Cómo funciona esto en el mundo del hardware? De la misma manera, exactamente igual. Yo puedo montar en un microcontrolador como el que vive dentro de este dron, yo podría montarle un sistema operativo básico de Linux. Y en algún punto yo hago una programación y en la etapa iterativa de yo mirar cómo funciona este dron, descubro que mi iteración número 2 era la mejor, pero al tener yo guardada cada iteración en Docker, yo puedo volver a mi programación anterior sin perder ninguno de los recursos que ya había agregado. Es Docker muy importante en la programación hardware, una sorpresa para mí, pero digamos, es para tenerlo en cuenta si hay alguno interesado en el mundo de la robótica con JavaScript. Digamos, como ya les venía hablando, este dron es un dron de carreras, digamos en lo que se puede ver ahí más o menos en el GIF que está extremadamente pixelado. Son carreras de alto desempeño. Estos drones alcanzan más o menos velocidades de 100 km por hora y digamos son muy sensibles al tacto o depende de cómo sean configurados. Yo en este dron estuve trabajando alrededor de hace como 6 meses programando con Johnny 5 algunas partes necesarias para el dron. Las partes más importantes que programé con este dron son los motores. No sé si se alcanza a ver bien, pero digamos, este es un dron de 4 hélices y cada hélice debe tener un controlador de hélice y debe tener un controlador de potencia. Entonces uno se pregunta cómo funciona. Cuando yo lo empecé a hacer no estaba hecho, pero en el momento de preparar esta charla ya hay un ejemplo muy sencillo para hacer un controlador de vuelo de un dron. Esto que ven acá, digamos este cuadradito con ese circulito, es equivalente a cada una de las aspas verdes que se ven en el dron. Es exactamente lo mismo. ¿Y esto qué es? La parte es un controlador de potencia, no es tan interesante, y la parte roja es el motor. Entonces, digamos, ¿cómo yo podría controlar un solo motor en un dron? Aquí está el código, que más o menos en 40 líneas nos explica cómo funcionaría. Simplemente yo uso Johnny 5, arranco una board, espero hasta que esté lista y lo que el controlador va a hacer es que va a medir va a estar variable dos cosas. La aceleración, que es el throttle, y la velocidad. ¿Qué es lo que simplemente debe hacer? Si yo estoy acelerando, él va a agarrar por ahí en la línea que dice key.name is igual up, o sea, si yo estoy haciendo con la flechita hacia arriba, él va a acelerar un poquito de la velocidad y si lo hago para abajo va a bajar un poquito de la velocidad. Como esto es un ciclo retroalimentado, esto se va a ver gradualmente y aceleradamente en el dron. Digamos, hacer este dron in-house es muy peligroso por la calidad de dron que es este y por la velocidad con la que gira. Digamos, lo que más o menos puedo mostrarles es digamos, uno de tantos videos que yo grabé al estar jugando con esta tecnología. Este es uno de los vuelos más estables que yo logré con Johnny 5 y con el dron. Digamos, es manejable, funciona muy bien, no está en la calidad de carreras, pues digamos por varias razones. Falta mucho más trabajo en esto, pero digamos, programar con Johnny 5 es posible, más que todo con la documentación que está hoy en día disponible en Internet.
Esta última diapositiva es más que todo es como como una pregunta, una cuestión, como un futuro trabajo. Me interesa mucho este tema, me interesa mucho, estoy muy interesado últimamente en los carros eléctricos, me interesa mucho arrancar un proyecto como estos. Si alguno de ustedes, que los que están acá en Globan o de Globan, están interesados también, se pueden empezar a charlar o a ver cómo se hacen estas cosas porque es bastante trabajo. Es un trabajo relativamente lento, pero es muy gratificante. Como por último, les quería recomendar un libro si están interesados en este tema. Se llama JavaScript of Things. Es simplemente el Internet of Things con JavaScript. Es fácil de leer, es muy interesante. El recomendado, digamos, de esta charla. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Y en JavaScript lograrlo. Con respecto al otro sentido de la pregunta, yo no tengo conocimiento que Johnny 5 tenga un controlador de vuelo o, digamos, tal vez lo tenga, no sé si sea muy bueno o no, por eso es que me he dado la tarea como de construirlo yo mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Cinco, cuatro, tres. ¿No? Bueno, Wilson, muchísimas. Debo decir, Wilson, que quedé un poco perturbado con el inodoro inteligente. Gracias por la imagen. Pero bueno, creo que estuvo muy interesante, muy chévere la charla. Volvamos un poquito más como a algo menos perturbador.
Y bueno, algunas de las charlas que hemos tenido esta semana han sido interesantes porque es una cierta confrontación, ¿no? Yo en la primera sesión lo llamaba y hablaba de la dualidad en la que casi siempre estamos enfrentados entre elegir para lenguajes quizás de backend .NET o Java, a nivel de cloud, ¿qué elijo? AWS, GCP, Azure. Y bueno, muy relacionado con lo que Wilson nos comentaba por acá de JavaScript, pero más nuevamente orientado a la web, vamos a tener una pequeña charla en donde vamos a confrontar Angular con React. Entonces, sin más preámbulos, invito a Gabriel Martínez, Technical Manager en Globant, y Sebastián Gómez, arquitecto UI en Globant desde Medellín, y de hecho es el fundador de las Development Week. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. ¿Me escuchan bien todos? Sí, muy duro. Ups. Tenemos que compartamos pantalla. Mucho gusto, Gao, el que está organizando la Development Week esta semana acá en Bogotá. Conmigo está Sebas, no sé si quieras presentarte. Hola, soy Sebas. Bueno, la dinámica de hoy va a ser un poquito diferente. Les voy a pedir que todos saquen el celular, ingresen a esta página y pongan este código. Menti.com. Test 1, 2. ¿Me escuchan bien ahí? Un poco mal, ¿cierto? Uno, dos, uno. El código es 277833. Normalmente no es tan parejo, no les dé pena escoger la montaña. Le dice el paisa. $47, creo que somos más. Sí, solo una vez. 51. Bueno, es para que nos afiancemos un poco con la herramienta. La idea es que ustedes van a votar. Vamos a correr un par de estas más para conocernos un poco más antes de entrar en materia. ¿Les parece? Entonces, playa montaña, playa. SAS, Styled Components o LESS. Si no los conocen, no importa, voten porque de pronto el logo les parece más bonito. Bueno, esto refleja un poco la tendencia del mercado, ¿no? Hace de pronto unos 4 años LESS tenía más popularidad y ahora aparece esto de Styled Components. Genial. Android o iPhone. Genial. A veces el público se equivoca. ¿Orientado a objetos o funcional? Bueno, bien, bien. Cada vez estamos más rápidos. Paréntesis, corchetes o llaves. Genial. Bueno, antes de empezar un poco con esta dinámica, ¿cuáles son las reglas? Vamos a presentar un tema del cual
Sebas va a decir algo de este tema frente a Angular y yo frente a React. Y la idea es así caracterizar ambas tecnologías. Después de que ambos los dos hablamos, voy a pasar al siguiente slide. Y ustedes van a votar en este tema cuál les pareció mejor. Intenten ser lo más, digamos, reflexivos frente al argumento. No son frente a su afinidad, todos tenemos afinidades, pero frente al argumento presentado. ¿Listo? Y pues ahí, cada match tendremos un puntaje. Quien gane por cada partecita, pues diremos ahí al final quién es el ganador, si Angular o React, ¿vale? Entonces, empiezo yo. Esta es como la principal gran diferencia que yo noto entre las dos tecnologías. React no es una framework, React es una librería de render. Y eso que me permite a mí, que yo tengo que construir siempre un framework sobre React. Entonces yo tengo mucha versatilidad, tengo mucha portabilidad y es una librería muy pequeña. Al ser librería yo la puedo incluir en casi cualquier tipo de proyecto. Tengo mi página Drupal, pero quiero empezar a migrarla a React. Si yo hago algo con Angular, tengo que montar un Angular grandísimo solo para hacer un hola mundo. Mientras que yo solo con la librería puedo ir migrando lentamente todo a React. Como es una librería, es chiquito, es portable y me permite a mí construir mis propias soluciones. Bueno, por el lado de Angular es un framework muy robusto que te permite no tener que construir todo desde cero. Y ahí hago la analogía, cuando vas a clavar un clavo y si te tocara construir el martillo para clavar el clavo, ¿qué harías? Entonces Angular se caracteriza porque te provee las herramientas adecuadas y a la mano para muchos problemas. Al ser framework, un hola mundo ya es muy grande. Tu mínima expresión es muy grande. Sin argumentos. Chicos, ¿listos? Punto para React. Bueno, ¿a cuántos no les ha pasado un define is not a function en JavaScript? Bueno, TypeScript te soluciona muchos problemas y te permite comunicarte de una mejor manera con tu equipo a través del código, con menos expresividad, con menos semántica, pero con algo mucho más estricto. No se escucha bien, por eso estaba perdiendo. Con razón. Por eso estoy perdiendo. Bueno, TypeScript te permite de alguna manera escribir código que alguien más va a poder entender mucho más sencillo que si lo haces con JavaScript, por un lado. Por otro lado, te reduce un montón de errores raros en consola que a veces no puedes determinar fácilmente de dónde vienen. La ventaja de usar tipos es que cuando se está interpretando el lenguaje tiene un valor concreto, ¿no? Entonces yo concretamente sé qué operación va a ser. Si yo voy a sumar, digamos, dos números y tengo un tipo, yo sé que ese tipo es número, entonces lo que tengo que hacer es una suma, pero si fuera string, sé que lo que tengo que hacer es una concatenación. Así mi operador sea más. Eso sería una gran ventaja si el TypeScript se quedara en TypeScript, pero una vez se procesa, se convierte en JavaScript. Entonces yo no veo que TypeScript gane la promesa de performance y si perdemos la mutabilidad y las características propias de JavaScript. Cuando entregas con TypeScript una función, tú sabes exactamente qué recibe, cómo lo recibe y cuándo lo recibe. Y más importante, qué devuelve. Cuando lo haces con JavaScript, cualquier cosa es cualquier cosa. Pero pareciera problema de indio y no de flecha.
Dos cero. Documentación. Claramente estamos usando una herramienta que tenemos que empezar a conocer. La ventaja de la documentación en React es que React es muy JavaScript. React es tan sencillo que tampoco tiene tanto API. La documentación oficial de React es buena, pero además cualquier documentación de JavaScript te sirve porque todo en React lo haces usando JavaScript. Tú no necesitas un API de React para repetir un elemento. Tú haces un map de JavaScript. Entonces la documentación me parece que es muy rica porque se puede apoyar mucho en lo que ya es natural para el navegador, que es JavaScript o ECMA. Sin embargo, cuando entras a la documentación de de Angular, te encuentras con todo perfectamente descrito, todo perfectamente documentado, incluso en más idiomas que React, lo que nos reduce la barrera de acceso para aprender Angular. ¿Listos? Chicos, rápidos que se nos va el tiempo. Dos, uno. Bueno, no, es que ya superé los 50. ¿A cuánto marcamos nuestro cap? ¿55? 58. Genial, 58. 2-1. No había visto la presentación antes, listo. Bueno, hay que reconocer que Angular no ha sido tan flexible en versiones pasadas. No ha logrado ese pico de poder hacer como quieras, lo que quieras. Tiene una estructura mucho más rígida. Sin embargo, esa filosofía ha ido cambiando y ya ahora existe una manera, tal cual como lo hace React, de crear web components que se llama Angular Elements. Mientras que con React se ha mantenido más o menos estable, incluso le han puesto hooks y otras cosas que empiezan a complicarse un poco. De hecho, es muy natural que en proyectos de Angular no requieras un stage management como Redux o como Movex, pero en React casi el 80% de los proyectos que usan React lo requieren. Entonces, ¿dónde está la flexibilidad? Yo no he visto la primera migración de una aplicación legada exitosa con Angular. Tu mínimo de expresión en Angular abarca todo. Mientras que con React yo puedo tener un mínimo de expresión tan chiquito que lo puedo meter donde yo quiera. Es supremamente cómodo y tienes razón, pues no hay este NGRX de manejo de estado para Angular, los observables y el API y que tengo que conectarme a través de un pipe. No, en React no. React es JavaScript. React es muy ligero. Se puede poner en casi todo tipo de contextos. Se puede meter en un Facebook. Lo crearon los de Facebook y eso estaba entregando que era PHP. Y pudieron migrar a React fácilmente. Yo no sé si un DOM tan cargado como el de Facebook, que tiene campos y formularios y videos y players y todo, lo hubiera podido migrar así de limpio con Angular. ¿Listos? Listo, sigamos. Curva de aprendizaje. De pronto la curva de aprendizaje con React puede que sea al comienzo difícil. Esto se debe a que React nunca se ha planteado dentro de las arquitecturas tradicionales como puede ser un modelo vista controlador. Angular se parece un poco más a esas estructuras. La gente en la universidad estudia OOP y lenguajes como Java. Se parece un poco más a TypeScript. No estamos acostumbrados a tener... Si Angular insiste en poner JavaScript en el HTML,
React insiste en poner HTML en el JavaScript con el JSX y eso hace que la curva al comienzo sea un poco pendiente, ¿no? Un poco difícil. Sin embargo, esa es la única dificultad que hay y de ahí en adelante todo es igual. Nunca un proyecto React tiene mayor complejidad que un componente. Una vez uno domina en conceptos tan sencillos como React, que es apenas este pedazo que les estoy diciendo, todo va a seguir igual siempre y cuando escale acorde con lo que ustedes quieren que escale. Entonces, si bien al comienzo es un poco duro, después se pone muy suave. Muy buena frase de que todo es igual. Cuando todo es igual se vuelve aburrido, pero bueno. Básicamente, Angular tiene una curva de aprendizaje mucho más baja que React porque te trae todas las herramientas a la mano para que incluso si nunca habías desarrollado con JavaScript, lo puedas hacer. Y puedas aprender conceptos tan complejos como guards que React te toca hacerlos a mano. Y si no has trabajado o has pedaleado ese tipo de proyectos o ese tipo de estructuras, se te complejiza un poco. Además, ya vienen un montón de patrones de JavaScript aplicados dentro del framework. Por tanto, te garantiza que si la vas a embarrar, no la vas a embarrar tanto como en React. Pero eso es una garantía de otro tipo, no de aprendizaje. Sí, comeback. Vamos chicos, rápido. ¿3, 2? 3, 2. Bien. Cuando ustedes tienen que configurar un servidor, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a buscar tutoriales. Cuando quieren configurar algo en su computador, empiezan a buscar tutoriales. Sin embargo, con Angular, por su mismo sistema o por su misma ideología de ser un framework y no una librería, vienes con un Webpack muy bien configurado, vienes con un TypeScript muy bien configurado, vienes con incluso las pruebas unitarias Karma y Jasmine muy bien configurados. Entonces eso te permite que pegarte a una aplicación que ya está hecha, vas a seguir más o menos los mismos lineamientos siempre. Y las herramientas que te va a ofrecer Angular o que vienen por defecto con Angular parecen ser mucho mejores que las que vienen con React, que vuelve al fundamento. Es JavaScript, sí, pero lo tienes que hacer todo desde cero. Entonces, por ahí se te complica un poco. Sí, Angular tiene que traerte todo solucionado, porque es un framework. Tú no puedes configurarle algo más chiquito a un Angular. Es con React sí. Todo el tooling, como es JavaScript, puedes usar cualquier librería de JavaScript. Si quieres usar una librería matemática JavaScript que no ha sido portada a TypeScript, en React sí la puedes usar. Si quieres poner en tu pipe alguna otra librería de JavaScript, que además JavaScript tiene más cobertura, la puedes usar. En Tooling tienes todas las herramientas que puedes usar en JavaScript y en React, porque todas las de React, de TypeScript también se transpilan a JavaScript. El entorno normal es muy similar, también tenemos CLI, tenemos un Command Line Interface creado por los chicos de Facebook, pero es mucho más ligero que el de Angular. Te dan una base más chiquita para arrancar a configurar tu proyecto. ¿Listos? ¿4, 2? Testing, una muy importante. Cuando yo veo la documentación de Angular, ellos siempre insisten en que ellos crearon su framework pensando en cómo ser testeado. ¿Por qué me aclaran eso? O sea, ¿por qué tienen que aclararme que ustedes hicieron eso? Todo debería se poder testear sin ningún problema. React es muy funcional y tan sencillo y de funciones de tanto retorno, te invita mucho a que tus pruebas unitarias sean fáciles de ejecutar, sean fáciles de diseñar. No tienes grandes complejidades de controladores, pipe, inyección de dependencias, servicios que te están por ahí rondando, no. Ya es muy natural testing porque es que
es JavaScript. Sin duda, Angular tiene la mejor herramienta actualmente de testing hasta la fecha. De hecho, Angular Testbed se vende como la más avanzada utilidad de unit testing para proyectos. Entonces, dentro del framework crearon una herramienta, una utilidad que te permite testear de mejor manera aplicaciones de Angular, mientras que con React, si vas con Jest también puedes testear otra cosa. Mientras que Angular Testbed para unit test solo se te pega con Angular. Entonces, desde ahí te garantiza que los unit tests especializados en Angular van mejor. Vamos, chicos. No, todavía puedo ganar. 4-3. Uy. Han visto Web Components nativos. Han visto el performance de Web Components nativos. Pues Angular, al tener como proyecto hermano de alguna manera a Polymer, se acogió mucho más rápido al estándar y hoy por hoy cumplen al 100% el estándar de Web Components, distinto a React, que a duras penas llega al 50%. Entonces, te garantiza que los Web Components nativos que produce Angular son mucho más eficientes. No voy a defender más. Hace 4 años yo viajé a Medellín y una charla como esta sobre Web Components y sobre Shadow DOM. Y en ese entonces estaba en draft. De hecho, me dio por revisar la documentación de la W3C horas antes de la charla y habían publicado algo y habían cambiado unos nuevos selectores. Hace 4 años y ustedes ingresan hoy y siguen draft. No es una tecnología estándar. Está en el borrador de la W3C. Y listo, ustedes podrán decir que a Angular le funciona muy bien Shadow DOM porque la empresa que tiene y respalda a Angular también crea un navegador que le da esa compatibilidad. Facebook no crea navegadores. Ahora, Shadow DOM como Shadow DOM no va a correr en todos los navegadores. En Chrome sí, porque es la misma empresa y se aseguran de marcar el estándar. Pero no sabemos en otros navegadores. Y otros navegadores no me refiero solo a Firefox, Safari, Internet Explorer. Me refiero a todo lo que es híbrido. A todo lo que son los Ionics, todos los que son los Cordova, todos los que son los Electron, que están cada vez corriendo en televisores, en kioscos. Ahí no sabemos si esto va a servir, pero tranquilos, Angular es framework, él va a ser un polyfill para que eso funcione, va a simular, va a emular ese Shadow DOM, pero de nuevo ustedes están adquiriendo más complejidad accidental, más complejidad. ¿Por qué? Porque todo con Angular, tu mínima expresión con Angular siempre va a ser más código. Listo. 5-3. Él fue el que me pidió que pusiera esa de Web Components. Ya estamos por la última, creo. Visualización de datos. Y esta es tricky. Esta es muy tricky. Tanto para Angular como para React. Digamos que los grandes retos de la web actual, del render o de la construcción visual, toda interfaz de usuario, está muy asociado con lo que llamamos el DOM. El DOM es un modelamiento de mi semántica, el modelamiento de lo que significan los elementos que yo necesito mostrar al usuario. Ahí eso va con un formato. En la época de jQuery, Backbone, había que hacer unas consultas que afectaban el performance. React es muy rápido en render. De hecho, eso fue lo que lo hizo famoso. Cuando sale React es que en render nadie podía superar el performance de React. Y eso es genial. Pero ¿qué pasa con la visualización de datos? Que las librerías más robustas para hacer visualización de datos necesitan una alta manipulación del DOM. Entonces, si el framework tiene Virtual DOM, como Angular o como React, ¿tiene el Virtual DOM? Bueno, si tiene una forma de representación del DOM ajena al DOM natural, las librerías de visualización de datos como D3
van a tender a chocar. Con ambos casos. ¿Cuál es la ventaja de React? Que React es JavaScript. Seguramente alguien en Angular habrá hecho el port de D3, o habrán hecho los 10 ports de D3, habrán hecho los 20 ports de D3. Pero yo en React seguramente tengo que tomar solamente un wrapper de ese elemento en DOM y ya ahí poder programar en JavaScript mi librería de visualización de datos. Sin embargo, es un reto para ambos. Gracias, Gabo, qué introducción tan inspiradora. Cuando quieres hacer visualización de datos es porque estás haciendo aplicaciones medianamente complejas. Cuando estás haciendo aplicaciones medianamente complejas, necesitas páginas. No hay Virtual DOM, al menos no aún en Angular. Lo que viene con Angular es Angular Eevee, pero todavía está como en beta. Entonces, claramente Angular no tiene Virtual DOM, opera directamente sobre el DOM, lo que lo hace para visualizaciones complejas mejor, pero para visualizaciones simples, y React es simple, funciona mejor React. Sin embargo, ¿qué estás buscando con el framework? Algo un poco más complejo. Entonces, ¿qué tipo de visualización quieres? Y yo puse esta. Bueno, chicos, ¿quedamos cuánto? 6-4, 5-4. ¿Cuánto quedamos? 5-4. Bueno, chicos, por último, como si ustedes se dieron cuenta, son muy ricos ambas tecnologías. La verdad, este ejercicio es más chévere por confrontarlas, porque ustedes interactúen, porque ustedes entiendan la diferencia. Pero lo más importante es que ustedes entiendan por qué nos gustan. Así que los invito desde que el celular me dejen acá un mensajito de por qué les gusta o qué les gusta de React y Angular. Doritos. El logo. Bueno, chicos, dejen cuantos quieran. Voy a dejar abierto unos 10 minutos más. ¿Quieren escribir esto? La verdad que ha sido un gusto estar hablando con ustedes. Cuando quieran pueden acercarse a preguntarme. La verdad yo no tengo mucha preferencia entre Angular y React. Creo que son como escoger entre un Lamborghini y un Ferrari. Cuando yo empecé en esto no había nada de esto y créanme que era más difícil hacer todo lo que ya nos solucionan. Ha sido un gusto y pues estaré ahorita más tarde acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gabriel, Sebas, creo que estuvo bastante interesante. Ahora vamos a continuar con Sebas y Sebas nos va a contar un poco de arquitectura de aplicaciones web y nos va a introducir un poco en un concepto que es Atomic Design, que es una metodología que se está utilizando mucho para diseño y UX. ¿Y qué tal si aplicamos esa metodología a la arquitectura de aplicaciones web? Vamos a ver un poco. Que Sebas nos cuente qué es Atomic Design y cómo se aplicaría. Por favor, nuevamente un aplauso para Sebas. Bueno, ahora sí, entremos en materia. De hecho, cuando estaba bajándome del avión y me encontré con Gabo hoy, tenía una camiseta puesta de React y me dijo, no, defiende Angular hoy. Y yo, bueno, listo, lo que sea. No, es justo ganador. Muchachos, vengo a hablarles de una cosa que se llama Atomic Design. Esta es una inspiración que viene desde el diseño, desde UX, desde cosas no tan técnicas, no tan código, pero que de alguna manera traté de convertirlo en código a ver qué pasa. Y traté de empezar a jugar y experimentar como con esta temática en distintos proyectos y pues les vine a compartir como un poco de las experiencias.
Ahora sí me presento, soy Sebastián Gómez, arquitecto de UI aquí en Globant. Tengo un sitio web en el que escribo cosas de JavaScript, tratando de no sesgar ningún framework. Si les interesa, lo pueden leer. Mi Twitter, y soy Google Developer Expert en Web Technologies desde a comienzos de este año. Entonces, ahora sí entremos en materia. Bueno, antes de eso, mañana voy a estar dando otra charla que se llama Angular Testbed y Ten Dulces Sueños, donde explico cómo funciona toda la librería o la utilidad de Angular para crear pruebas unitarias, cómo hacer testing, tipos de testing. Entonces, si quieren, mañana por acá voy a estar y podemos entrar como más en materia en temas de testing. Van a haber otras charlas para que se animen. Listo, entonces ahora sí, empecemos. Atomic Design es una metodología para crear design system. ¿Quién entendió? ¿Hay algún visual designer, algún UX por acá? Sí. Bueno, entonces la verdad es que, pues, design system, ¿qué es eso? Yo empecé a preguntarme cuando estaba preparando la charla, dije, no, me metí donde no era, por aquí no es. Sin embargo, design system básicamente es cuando tú vas a crear un software, cuando tú vas a crear una aplicación, un sitio web, es el lugar donde tú colocas o el espacio donde tú creas todos los documentos o elementos de diseño que te permiten realizar el producto y desarrollarlo, que el equipo de desarrollo eficientemente recibe y sabe que los botones en esta aplicación son así, que los cuadros de texto son así, se tienen que ver así, y eso se asume como la fuente de la verdad, como una regla estricta para que el equipo desarrolle la aplicación. Entonces, volvamos. Entonces, devolvámonos por acá. Atomic Design es una metodología para hacer design system, o sea, es una manera en la cual yo creo cosas para que todo el equipo entienda que esa es la única fuente de la verdad para crear el producto, que no se pongan a inventar que los botones son cuadrados o son pues con puntas redondeadas, ¿sí? Entonces, desde ahí surge la motivación de Atomic Design. Y básicamente, un design system se debería ver algo como así, un montón de documentos donde todo el mundo explica los colores, las fuentes, las imágenes, lo que se va a usar, qué principios vamos a seguir, qué elementos vamos a usar de accesibilidad, de diseño, de qué conjunto de herramientas nos vamos a valer. Pues todavía no hay código ahí, ¿sí o no? Simplemente, sí, pues muy bacano, pero yo hago JavaScript. El 99% del tiempo hago JavaScript. Entonces, ¿qué hago? Luego, pues siguiendo muy de la mano con los design systems, eso se convierte incluso en documentos técnicos donde se explica exactamente el radio de los botones, tiene que ser 4 píxeles y pues cosas de ese estilo. Listo. Entonces, ahí es donde Atomic Design dice, bueno, si usted va a crear un design system, yo le presento una manera de hacerlo y le presento elementos para que usted, cuando vaya a diseñar un botón, lo llame no un botón, sino lo llame un átomo. Si usted va a juntar 2 o más botones, no lo llame panel de botones, sino que lo llame una molécula. Y si usted va a juntar moléculas, no lo llame molécula, sino que lo llame organismo. Y eso viene motivado por las ciencias naturales. De hecho, es como muchos de los seres vivos o de la materia orgánica está compuesta. Listo, entonces Atomic Design en realidad me permite y me provee un conjunto de cosas para que yo pueda diseñar de mejor manera esos design systems. Y son estas cosas las que me propone. Átomos, moléculas y organismos. Hasta acá todo me parece hermoso. Hasta acá tiene sentido porque viene motivado por las ciencias naturales. Pero después dice templates y después dice páginas. Y ya digo como, yo soy idealista. A mí o me empiezan con ciencias naturales y me terminan con ciencias naturales o denme otra cosa porque, pues, ¿para qué? Entonces, pues básicamente, lo que hice con esa arquitectura, que más adelante lo vamos a ver, fue eliminar las cosas que no vinieran de las ciencias naturales. Ya les voy a explicar eso, pero básicamente Atomic Design es, tú tienes átomos que componen moléculas, las moléculas componen organismos, luego abstraes esos organismos para ver cómo podría verse o qué elementos puedes encajar dentro de una página, pero el template no tiene nada, simplemente es una representación abstracta de cómo se vería una página. Una página en sí es ya cuando tú pegas todo y lo pones efectivo dentro de un template. Listo. Si venimos de programación es como una clase, un template es una clase.
y la página es la instancia de la clase, ¿sí o no? Si nos vamos a poner bien técnicos. Entonces, antes de seguir, ¿quién de ustedes me podría decir, pues alce la mano, no me diga, cuál fue la arquitectura que utilizó en su aplicación anterior? La arquitectura de la aplicación. Modelo vista control, cliente servidor, orientada a componentes, orientada a servicios. Y eso pasa mucho porque normalmente, de hecho, una de las preguntas que yo siempre le hago a alguien cuando habla es, bueno, ¿fuiste consciente de la arquitectura que usaste? ¿Por qué? ¿Qué problema estás solucionando con esta arquitectura? ¿Qué otra arquitectura vas a aprender? ¿Qué otra arquitectura sabes? Y el 99% no tiene ni idea qué es una arquitectura. Entonces, antes de poder explicarles que pues, les propongo esta arquitectura, pues les tengo que explicar qué es una arquitectura, ¿sí o no? Entonces, esas son las 3 arquitecturas más comunes. Descomposición modular. No, sí o qué, eso uno por ahí no lo he escuchado. Cliente-servidor, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, por ahí nos explicaban que, bueno, las páginas web operaban bajo una arquitectura cliente-servidor porque el cliente le hacía una petición al servidor y el servidor la devolvía. Y ya, eso es una arquitectura. Luego está otra arquitectura de 3 niveles, pues, no sé, imagino que los analistas pintan 3 diagramas o pintan un diagrama con 3 cosas y se supone que esa es la arquitectura. La respuesta es no. Las arquitecturas básicamente son... Pues esas son otras más comunes, pero básicamente es donde tú describes cómo interactúan todos los componentes de un sistema, con lineamientos claros, con relaciones claras. Este botón debe hacer esto, este botón solo puede ir acá por una regla. Entonces, las arquitecturas básicamente no son solamente un diagrama, son un conjunto de diagramas, un conjunto de dibujos que te permiten expresar completamente cómo se relaciona un sistema. Entonces, si usted quiere hacer una arquitectura, pues le toca dibujar cuadritos, por un lado, pero más importante que eso es que usted logre entender cómo se comunican esos cuadritos dentro de su aplicación, y más importante que se lo pueda explicar al equipo. Que alguien que te mire a los ojos y tú le estés explicando, te crea que el sistema se debe comportar así. Ya luego todo falla, pero al menos hasta ahí tú tienes que ir muy seguro de lo que estás buscando. Listo, entonces, ahora sí, la arquitectura tiene que cumplir 3 cosas, entonces ya les conté, un conjunto de diagramas, un conjunto de elementos que describe perfectamente cómo interactúan los componentes de un sistema, pero adicional a eso tiene que tener o tiene que describir 3 cosas claras. ¿Cómo es la estructura de la aplicación que estás construyendo? Y eso describe muchas cosas, las carpetas, dónde vas a guardar los archivos y por qué. ¿Cómo los vas a llamar y por qué? ¿Cómo van a funcionar? Y la única que todo el mundo hace es la interacción. Sí, pues hagamos un diagrama de secuencias, un diagrama de, no sé, de clases, para describir la interacción o el funcionamiento. Pero claramente tiene que cumplir las 3. Si usted hace 2 de 3, hermano, no hizo una arquitectura. Hizo pues algo chévere, pero probablemente no es una arquitectura. Listo. Entonces ya, esa es como la parte teórica, universitaria, pues como rara. Ahora sí, eso está hecho en React. Entonces, básicamente, lo primero que les quiero explicar son los átomos. Los átomos pueden ser, o podrían ser, botones, entradas de texto o labels. Y un átomo en React es eso que ven allá, ¿cierto? Un componente que agrupa los elementos más sencillos de HTML. ¿Sí? Iconos, botones, divs, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, Sebas, entonces si yo dentro de un componente tengo otro componente de React, ¿es un átomo? La respuesta es no. Un átomo solamente se compone de los elementos más básicos del DOM. ¿Cuáles son los elementos más básicos del DOM? Pues hay una tabla periódica de los elementos del DOM. Ciencias naturales, química, todo debe ser hermoso. Entonces, básicamente, si usted está usando cualquiera de estos elementos solamente de este nivel, dentro de un componente en React, en Angular, en Vue, en Polymer, en lo que quiera, entonces usted está haciendo un átomo. ¿Listo? Bien hasta ahí. Luego vienen las moléculas. Entonces, las moléculas juntan 2 o más átomos, ¿cierto? Entonces, aquí les tengo otra implementación de una molécula en React, que la llamé MyButtonNav, donde tengo un conjunto de átomos que son varios componentes en React.
¿Sí? Pregunta muy común. Sebas, no sé, pues tengo como solamente un elemento del DOM, o sea, un elemento sencillo de los básicos de los átomos y otro componente que no es mío. ¿Cómo así que no es mío? Resulta que tú importas componentes o importas elementos de React como los inputs o React Input, React Form y lo metes dentro de una molécula. ¿Estás haciendo una molécula o estás haciendo un organismo o estás haciendo un átomo? ¿Qué estás haciendo? Cuando tú combinas elementos puros del DOM con componentes que traes de otra parte, ni siquiera son tuyos. ¿Qué debería hacer ahí? La respuesta es que no importa siempre y cuando seas consistente. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínense que MyButton no es mío, no es un componente de mi proyecto que yo acabo de crear. Imagínense que viene de otro provider, que viene de un vendor, que yo simplemente vengo e incluyo. Si yo asumo los elementos puros del DOM como la única estructura válida para los átomos, está bien. Y si asumo que cuando traigo una librería de tercero que me entrega componentes, también los voy a considerar elementos puros del DOM, está bien. Lo que no es correcto es que si tú creas un componente tuyo y lo utilizas dentro de otro componente, ahí ya no es correcto que lo llames átomo, ahí lo deberías llamar molécula. ¿Listo? Entonces por eso hago esa salvedad. Entonces acá simplemente las moléculas te combinan átomos, ¿cierto? Define cuáles son tus átomos para que puedas definir el grado de reutilización de ellos y cómo los vas a llamar. Y luego están los organismos. Entonces los organismos son bonitos porque me pueden juntar moléculas o moléculas y átomos. ¿Listo? Entonces en este caso junté MyButtonNav, que ya es una molécula, y MySearchBox, que es otra molécula. Si yo acá metiera un elemento del DOM también como una tabla o lo que fuera, seguiría siendo un organismo. ¿Listo? La clave está en los organismos, es si tienes que meter una molécula dentro de un organismo o dentro de otro componente, ese componente ya por fuerza es un organismo, siempre. ¿Listo? Bueno. Ahora los templates. No voy a ahondar en los templates porque yo de entrada saqué este elemento de la arquitectura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se corresponde como con lo que estaba buscando. Pero básicamente lo que te dice es, vea, así va a ser la estructura, pero sería como un componente abstracto en React que después alguien más va a implementar y no la vi clara. ¿Listo? Lo mismo pasa con las páginas. Tal vez las páginas sí funcionen, tal vez las páginas yo sí las puedo implementar dentro de mi arquitectura, pero pues lo que les dije, no viene motivado por las ciencias naturales. Entonces tal vez no haya una razón técnica de fondo, pero sí hay una razón conceptual y es seguir claramente pues cómo las ciencias naturales se comportan. Ahora sí, hablemos de una arquitectura típica en React. ¿Quién ha agrupado sus componentes en React en componentes y containers? Alcen la mano. Esto es lo más común y todas las aplicaciones que yo he visto de React tienen componentes y containers. Gracias, Gabo. ¿Vas a hablar? A veces se llaman tontos e inteligentes, a veces se llaman presentacionales y contenedores, pero por ejemplo son las dos categorías. Y una de las principales cosas a las que me enfrento cuando me veo con este tipo de estructura es que yo no sé dónde meter cuál. Pues tengo dos componentes en uno y entonces lo quiero meter en containers, o tengo un stateful y un stateless component y me empiezo a enredar en un montón de cosas. Entonces es normal, cada framework tiene su propia manera de representar o de agrupar sus componentes en categoría. Angular, pues en AngularJS era modelo vista controlador, ahora son servicios, páginas y componentes. Probablemente motivado por lo mismo que el Atomic Design llega a las páginas. Pero hay cosas más raras. Por ejemplo, Polymer. Polymer hace efectos, elementos, mixing y páginas. ¿Quieren ver Vue? Vue hace componentes, rutas y utilitarios. Entonces, si empiezan a ver, yo como desarrollador me empiezo a perder. Yo, pues, ¿qué dónde meto cuál? Pues tengo como una función, pero
¿pero qué hago? ¿Será que la meto en utils y una ruta? Pero una ruta no es como donde yo redirijo de una página a otra. Entonces se te empieza a perder. Y eso pasa, muchachos, porque a veces como desarrolladores no nos damos la tarea de entender cuál es la propuesta del framework. Porque los chicos de Angular propusieron servicios, componentes y páginas. Porque los chicos de React normalmente proponen containers y componentes. Y lo peor que puedes hacer es no tener una mala arquitectura, es no entender por qué esa arquitectura es así, ¿cierto? Entonces, ahora sí, esta es la arquitectura que propongo desde Web Components, o que proponemos, o que se propuso, y es átomos, células y moléculas. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero hay dos tipos de elementos adicionales que son los behaviors y que son los data managers. Les voy a explicar primero los data managers porque es lo más sencillo que hay. Espérenme, yo lo pongo por acá. Y básicamente los data managers es lo que nosotros conocemos como servicios o peticiones HTTP en cualquier framework. Eso no tiene misterio. Simplemente en React tú usas Axios para hacer una petición, o usas Fetch, o usas lo que sea, y pues por ahí lo guardas. ¿Dónde lo guardas, Gabo, una petición HTTP en una aplicación de React? Sí, puede ser, pero ¿dónde la ejecutas? A veces le creas un archivo que se llama utils, si estás usando Redux, los guardas en las acciones, o creas una carpeta que se llama API, y pues ahí haces la petición con Axios o con Fetch. No las vinculas a los componentes. La propuesta con los data managers es que tú crees componentes que los puedas invocar de esta manera, poniendo toda la descripción de la petición ahí y que la puedas ejecutar. Es algo más limpio. Yo entiendo, me dicen, pues créate una petición HTTP, esto es hermoso, solamente le tengo que mandar dónde, qué método, cómo, y lo pongo en cualquier parte. ¿Cómo se crearía? Y acá me fui, para no entrar ni en Angular ni en React, me fui a Polymer para describir este tipo de componentes. Entonces, este tipo de componentes básicamente lo que tiene es un conjunto de propiedades internas como host, el product ID si yo lo estoy obteniendo, y interiormente tiene el método que es el que va y ejecuta la petición HTTP, y ya. Probablemente no sea una petición HTTP, sea transformar datos. Listo, recibes datos y los transformas. Entonces, de esta manera, tú tienes control sobre toda esa parte de las aplicaciones que a veces es tan raro. A veces en Angular los pones en una carpeta de servicios, a veces haces actions con Redux y con cosas raras. Pero naturalmente esto es mucho más entendible a cualquier persona. Naturalmente, el código es para ti. Yo simplemente si tengo que usar un documento del DOM y pegarle pues los parámetros, voy y lo hago de esa manera. Ahora vámonos a los behaviors. Y los behaviors básicamente son componentes pero abstractos. Y son abstractos porque te permiten modificar el comportamiento de uno de los componentes que ya tienes existente. Entonces, imagínense que tienen un botón que cuando le das clic hace tal transición, ¿cierto? Cambia de color de rojo a azul. Pero con un behavior tú sobreescribes ese comportamiento para que el botón ya no cambie de rojo a azul, sino que cambie de blanco a negro, por ejemplo. ¿Cómo se vería un behavior en Polymer? En Polymer simplemente sería un componente tal cual, que no tiene DOM. Esa es la diferencia fundamental. Tú no puedes invocar un behavior dentro de un árbol del DOM, pero que Polymer, exactamente Polymer, y los behaviors vienen inspirados por Polymer, sí puedes decirle que hay un behavior y que en caso de que tengas un behavior, tu botón se va a comportar como el behavior diga, no como tú lo programaste por defecto. ¿Listo? Esa es la principal diferencia. Si tú fueses a llevar eso a React, la única manera que yo he encontrado es crear un componente normal, tal cual, que no renderea nada, pero que el componente al que le vas a modificar el behavior no extiende de react.component, sino que extendería de este componente behavior. Entonces ahí estás extendiendo por herencia, estás cambiando el comportamiento. Probablemente más adelante encontremos una solución, digamos que un poco más agradable, en React sobre todo. En Angular con TypeScript y su programación orientada a objetos es un poco más fácil de hacerlo, sin desmeritar. Pero te garantiza que así tú tienes control sobre todo el espectro de tu aplicación. Entonces, recapitulando, tenés
átomos, moléculas que agrupan átomos, organismos que agrupan moléculas y otras cosas, probablemente átomos o otras moléculas. Si quieres modificar alguno de esos tres componentes durante el comportamiento natural de ellos en tu aplicación, tendrías que usar un behavior para que ya no hagan lo que se supone que deban hacer, sino lo que el behavior les exija. Y si quieres hacer peticiones HTTP, cambiar datos, parsear datos o hacer cualquier otro tipo de cosas, pues vas a los data managers que te sirve para parsear los datos. Entonces, veamos el ejemplo. Recuerden que cuando tú planteas una arquitectura, tienes que plantear también cómo se estructuran incluso el árbol de carpetas de tu aplicación. Esta es una propuesta, y la propuesta es, pues mira, solamente vas a tener una carpeta CRC, ¿cierto? Una carpeta source o una carpeta application, la que tú quieras. Y dentro de esa carpeta vas a llamar a tus componentes siguiendo una nomenclatura clara. Si es un átomo, atom-button, molecule-header, organismo-home, behavior y data manager. Y ahí tú creas tu componente y lo metes ahí. ¿Es más natural? No. A veces, ¿dónde meto container o qué? O component. O efectos, mixings, o servicios, o se te empieza a complicar un poco más. Listo. Pero esto no empieza a ser útil y no empieza a ser reusable si no lo llevas a un catálogo. Como estás garantizando que tus componentes son puros, que tus componentes no dependen de nadie más porque funcionan bien en sí, tú puedes crear un catálogo como una revista y decir, vea, yo para hacer mi aplicación te voy a comprar los siguientes componentes, los botones, los headers, el footer, pero el footer no me gusta, entonces también te compro el behavior para yo modificar el footer. Y lo vas como en una canastica y luego simplemente concatenas tus tags en tu aplicación y la hiciste, mucho más fácil. Hiciste la primera porque o hiciste tu catálogo, de ahí puedes hacer infinidad de productos simplemente concatenando tus web components. Listo, esta es la primera opción y este es un ejemplo de cómo se vería. Este es un proyecto real en el que vengo trabajando, donde tenemos el catálogo de web components y si yo quiero entrar a un botón o a cómo se ve la aplicación, este es un componente que es un organismo. Pueden adivinar que es un organismo porque empieza a agrupar inputs que son átomos, pero también empieza a agrupar como el formulario en sí como una molécula. Entonces este claramente es un organismo y yo debo poder presentar al desarrollador, esto es para ustedes, todavía no es para el cliente, ya ustedes verán cómo se lo presentan al cliente, pero para ustedes yo puedo incluso, perdón, quito esto acá, puedo incluso hacer modificaciones o hacer demos de este estilo. Entonces, por ejemplo, tengo inputs que son, por ejemplo, este. Donde yo incluso puedo cambiar el tema o los tipos. Yo puedo crear un demo para este componente para yo poderlo comprar y llevármelo a mi aplicación. Si lo quisiera comprar, pero como es mío, pues me lo llevo gratis, ¿cierto? Puedo cambiar el tema del componente y puedo hacer cualquier infinidad de cosas. Entonces tener el catálogo de componentes siguiendo esta arquitectura empieza a tener sentido. Porque empieza a decir, bueno, pues ¿qué quiero hacer con mi siguiente aplicación? Nada, ya una vez gasté mi juventud en mi vida creando un catálogo de componentes, ya no lo vuelvo a hacer, ya la tengo lista. Y simplemente los concatenas. Entonces, eso lo que te permite es, creo que por acá les puedo mostrar ejemplos un poquitico más complejos como los controles. Donde incluso pues yo puedo hacer muchas cosas ahí. Acá, ¿cierto? Empezar a cambiar, incluso tengo para distintas resoluciones, cosas que empiezan a hacer como chévere. Pero bueno,
Sin embargo, esta es una arquitectura, una aplicación, digamos que tipo empresarial, donde hacer el catálogo de por sí ya es muy complejo, ¿cierto? Les tocaría a ustedes empezar a programar el catálogo. Por eso les traigo la opción 2. Pero para la opción 2, también existe otro tipo de estructuración que les puede funcionar. Y es en vez de crear los componentes simplemente desde una sola fuente y todos ponerle el átomo, guión, molécula, guión, simplemente crear la estructura de carpetas y meter tus componentes donde debe ir. La diferencia acá es que para crear el catálogo puedes usar Storybook. ¿Quiénes han escuchado de Storybook? Storybook te permite hacer demos de tus componentes en React para que tú los puedas mostrar y presentárselo al cliente y hacer tu catálogo tal cual, ¿cierto? Esta es una opción más asequible y más o menos funciona así. Uy, esperen que se me perdió. Esperen que tengo que levantar la aplicación. Entonces esto es un storybook que hicimos como una prueba de concepto para un proyecto en particular, donde simplemente yo puedo ver un menú y puedo simplemente también colapsarlo, ¿cierto? Y tal cual, el menú es un organismo que agrupa moléculas que son cada uno de los ítems y las moléculas agrupan por dentro el label y el icono si lo tiene. Y yo puedo presentar estados del componente, estado sin colapsar y colapsado. Listo. Entonces, volviendo por acá, pues lo que esto nos permite es que pues podamos estructurar, obviamente siguiendo el paradigma de aislar los componentes y que sean reutilizables y todo el sueño de todo programador que nunca cumplimos. Digamos que esta arquitectura te permite a ti claramente empezar a estructurar aplicaciones un poco más, o sea, que tengan más sentido. Todavía puede estar en beta, todavía no puede no estar pues como muy ampliamente aplicado en distintos proyectos, pero lo peor que pueden hacer es no empezarse a cuestionar, bueno, ¿qué es esto de la arquitectura? ¿Qué puedo hacer? Hacer una prueba de concepto de 4 componentes y ver qué pasa, y empezar a jugar con eso. Eso te va a permitir que vos empeces a pasar al siguiente nivel de, no sé si de JavaScript o C o PHP, de lo que sea que estés haciendo, pero empezar a jugar con ese tipo de cosas, pues te va a ayudar bastante. Personalmente llevo 2 proyectos en los que llevo jugando con esto y me parece que cuando le presento esto a un desarrollador nuevo que quiere entrar al equipo, de una lo entiende. Mientras que si le explico, vea, que tienes que meter los mixins, los efectos, las actions, pues ya no funciona tan bien. Y de hecho, para los que usan React o Redux, bueno, esta no es. Para los que usan React o Redux, simplemente en la estructura de carpetas dentro de cada componente, tú puedes poner las actions de cada componente, los efectos, o sea, puedes poner todo. De hecho, esta aplicación, si ustedes se dan cuenta, el footer tiene un diccionario, tiene sus props, tiene sus reducers, tiene sus unit tests, todo agrupado en la misma carpeta. Lo que te garantiza que si exportas el componente, lo puedas exportar incluso sin usar Redux, exportarlo puro, pero si lo quieres exportar con el Redux y con las acciones que ese componente tiene, también lo puedes hacer. Listo. Entonces, muchachos, eso era todo lo que yo les traía hoy para compartir. No sé si tenemos tiempo de preguntas, David. Tenemos un par de minutos de preguntas. De hecho, no sé si hacemos de una vez. Quiero invitar a Juan Francisco, a Gabriel y a Wilson y hacer una especie de foro, ¿no? Quizás aprovechar a los 4 y si ustedes chicos desde el público tienen alguna pregunta, algo que quieran aprovechar viendo todas las 4 charlas ya un poquito en retrospectiva y plantearles a los chicos. O alguna pregunta particular de... Tengo una pregunta para Sebastián. O sea, ¿ya existe alguna librería open source que ya tenga un catálogo de componentes? ¿Que me permita utilizar un catálogo de componentes? Storybook te permite de una que tú crees el componente y simplemente añadas un archivo, tu componente .historia.js y te lo genera. Ok, sí, la página de webcomponents.org ya tiene un conjunto de componentes, pero la verdad son muy pocos y casi nadie los usa. Entonces, públicamente, Web Components todavía, pues yo no he encontrado alguno de utilidad.
Chicos. Pues aprovechando que están los cuatro y volviéndome un poquito a la charla anterior, o sea, pues algo como muy resumido, yo quisiera ver ustedes cómo a futuro están viendo frameworks y librerías y ven como, listo, man, cásese con React, abandone un poquito Angular, váyase a Vue.js, no sé, o sea, no me quiero extender mucho, pero ¿cómo lo ven a futuro? Tu pregunta es, como, ¿cuál es el norte? ¿O tu pregunta es cómo yo tomar la mejor decisión frente a esto? ¿Qué es lo que estás buscando? La pregunta es cómo ven, digamos, en el 2000, ¿cómo ven, digamos, no sé, por ejemplo, en el 2022, que no digamos, que pasa lo mismo que pasó con Angular 1, que toda la gente que estaba haciendo algo en Angular 1.x, cuando se estrelló con Angular 8, dijeron, bueno, yo me paso a React. O sea, ¿cómo lo ven a futuro eso? Creo que hay varias respuestas ahí. La primera es, la historia de Angular es un poquito diferente. Angular no era un proyecto de Google. Angular era un proyecto de alguien que fue contratado por Google. Y él lo liberó con Google y tuvo mucha popularidad, pero era un proyecto que todavía estaba muy maduro. Un proyecto en el cual el público, las comunidades asumieron que las grandes SPAs que tenía Google eran construidas con Angular. Me refiero al Calendar, a Gmail, a Google Docs. No, nada de eso era construido con Angular, pero como sacaron su propia librería de SPA, obviamente pues se dio un poco esa assumption y ellos quisieron capitalizar sobre ese goodwill, pero Angular 2 es otra cosa. Sin embargo, de Angular 2 a Angular 8, tú te das cuenta que, puedo que me equivoque, pero hay cambios, hay ajustes, hay mejoras, pero el espíritu es el mismo. En el caso de Angular es un poquito diferente. Por el otro lado, hay una grandísima proliferación de las tecnologías hechas con JavaScript. Grandísima. Vimos que estaban haciendo programación de microcontroladores. Entonces, podríamos especular que la tendencia va a seguir teniendo una gran proliferación de librerías. Pero lo que hemos visto los últimos 2-3 años, sobre todo en cuestiones de cliente, o sea, cuando nosotros trabajamos con sus clientes, la gran tendencia se está ubicada entre Angular y React, con sus cosas buenas y malas. Y un nuevo jugador que está apareciendo, que es Vue. Sin embargo, hay algo que hace difícil Vue, te guste o no, es que Angular y React tienen muy fuertes apellidos, ¿sí? Angular, Google, React, Facebook. Entonces, para un cliente decir, uy, yo quiero montar mi e-commerce, mi nuevo e-commerce, por el cual yo tengo un revenue anual de $20 billones, yo no lo voy a montar en una tecnología que no tenga un soporte. A pesar de que tú firmas en la licencia con React, que nunca los vas a demandar. La sensación que ellos tienen no es una razón técnica, sino es una relación más como de confianza en las empresas. Entonces, esa tendencia se ve. Hay una página que les recomiendo a ustedes que se llama State of JavaScript, y ellos cada año publican un poco a través de muchas encuestas, Stack Overflow, GitHub, movimiento en GitHub, cómo es el estado del JavaScript según el año. No, eso no te dice cómo va a ser el futuro, pero ¿estoy escribiendo? No te voy a decir, pues te dice cómo se está comportando un poco la tecnología. Este fue el State of JavaScript 2018. Entonces aquí te salen unos resultados y te va a hablar de varias cosas. Te va a hablar de frameworks, te va a hablar de, por ejemplo, aquí te va a hablar flavors. Entonces, por ejemplo, te dice, bueno, tenemos toda la tendencia de ECMA estándar. Las preguntas muchas veces son, nunca he escuchado hablar de él, he escuchado hablar de él y no me interesa, he escuchado hablar de él y me interesa, lo he usado y lo volvería a usar, y lo he usado y no lo volvería a usar. Y esto se le pregunta a desarrolladores. Entonces, esto aquí, tú puedes también hacer un estudio de esto y revisar, ojo, tengan un ojo crítico, esto no es como para que lo vean como una absoluta fuente de verdad. Y obviamente en las comunidades son muy evangélicas con los frameworks, entonces de pronto también puede ser un poco sensibles. Si el año pasado no le fue muy bien a Angular, la gente dice es que no, es que es Angular lo mejor, y tienen a veces sensibilidades, pero ¿qué es lo importante ver acá? Un poco qué pasó en el año. Si yo me voy, por ejemplo, a Frontend Frameworks, yo tengo, por ejemplo, React con un 64% de gente que dice lo uso y lo volveré a usar.
Y si tenemos, por ejemplo, un Angular, tienes un 23 de gente que dice, lo uso y lo volvería a usar, pero tienes un churn rate, o sea, es como la pérdida de adopción de eso, de un 33% que lo usó y no lo volvería a usar. Eso no es para decir Angular va a desaparecer, no. Eso es para ponerle un termómetro a cómo se están percibiendo las tecnologías. Entonces podemos especular que Angular y React seguirán teniendo su predominancia, están apareciendo cada vez más tecnologías, JavaScript está llegando a más lugares, como desarrolladores de JavaScript o de front, digamos, desarrollamos sobre la aplicación más usada del mundo, los buscadores web, los Chrome, los Safaris y todo. Entonces también podemos especular que pues, va a seguir la tendencia. Sí, pero no te puedo prometer nada. Una de las cosas que dice el agilismo, diferentes proyectos necesitan diferentes cosas. Entonces, si la web se empieza a expresar diferente, por las razones que sea, va a llegar allá. Hace unos años, la web quería mucho multimedia, la gente quería expresarse multimedia. Flash tuvo un altísimo protagonismo. Sacan ActionScript 3, se vuelven OOP. ActionScript 3 es EGMA igual, o sea, es algo más parecido a TypeScript que a JavaScript, pero es el mismo principio. Lo sacan, la gente está muy contento con OOP y de otros vimos cómo todo cambió, no solo por los dispositivos móviles, sino porque la gente quería expresar la web de otra manera. Y JavaScript volvió a tomar ese protagonismo que tanto gente quería OOP. Y ahora tenemos TypeScript. Y ahora tenemos gente que dice, hace unos años la gente decía, no hay nada peor que meter HTML en el JavaScript. Hoy tenemos una cantidad de gente que dice, no, me encanta React. Entonces es muy difícil predecir. Fundamentos siempre es importante. Si le preguntas por tu carrera, haz fundamentos, que eso te va a servir a aprender cualquier tecnología. ¿Sí? ¿Quién más? Buenas. Tengo una pregunta respecto al tema de los componentes y todo lo que hablas de atomicidad y todo eso. Hace unos años me di cuenta de una idea que tuvo Google en cuanto al tema de Google Material Design como tal. Incluso había una librería que era Angular Material Design y tenía sus componentes y todo eso, y vi que era una gran idea porque pues podías usar esos componentes, reutilizarlos y todo eso. ¿Cuál es tu propuesta para que no suceda lo mismo que esos componentes que propuso Google para que se implementaran, pero realmente hoy en día me doy cuenta que no se usaron? O sea, veo muchas webs y no se usaron y me pareció una gran idea. Lo mismo que la conferencia que acabas de dar respecto a los componentes que estás trabajando. ¿Cuál es tu propuesta para que eso sí se dé? Bueno, mira, con lo de Angular Material, pasó que ellos simplemente diseñaron un design system, si lo querés ver así, o un conjunto de componentes ya con un estilo muy claro y predefinido, que no los construías tú, simplemente los usabas. Entonces tenías que adaptar tu proyecto a eso, porque customizarlo era complejo. Esto es algo, digamos que totalmente diferente, que de pronto toca en algún punto esa idea de Angular Material, pero básicamente es que te permite estructurar tu app y tus componentes para tus proyectos, ¿cierto? Entonces, de manera que si lo que yo expongo acá es, si tú tienes un átomo que en otro proyecto lo quieres modificar, no lo modifiques, utiliza un behavior, ¿cierto? Entonces, digamos que en el peor de los casos, cuando un componente ya no está cumpliendo tus necesidades concretas de diseño, tú lo puedes, por un lado, o crear un behavior o crearte un componente nuevo siguiendo el mismo estándar de la arquitectura, ¿cierto? Sería eso lo que te da un poco más de reutilizabilidad pues, que Angular Material. Por otro lado está el tema de los temas. Entonces acá no lo alcancé a explicar con tiempo, pero tú puedes crear temas para tus componentes y entonces así te va a dar una variedad un poco más amplia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo saber qué librería JavaScript o framework usar y qué arquitectura? Así, puntual, ¿no? Concreto.
Sí, a ver, creo que esa es la crisis a la que se enfrentan la mayoría de la gente que está empezando en esto del UI fuerte, el UI con lógica de aplicación cliente, y también de los clientes nuestros que están como pasando esa transición a este tipo de experiencias. Y la verdad que no hay un silver bullet. ¿A qué me refiero? Yo no te puedo decir, esta es la solución. Incluso, y a mí me gusta Angular, yo era por el ejercicio ahorita, incluso Angular, que te trae una gran comodidad de darte una solución ya muy adelantada, tiene una gran cantidad de personalización que le tienes que hacer. Entonces no va a haber hace esto, no hace esto. ¿Qué te digo? Uno va madurando eso, uno va madurando como una especie de conocimiento sobre qué me sirve en qué casos. Obviamente eso uno lo va madurando trabajando en muchos proyectos, fracasando en varios, intuyendo también y también adaptándote a lo que el negocio quiere. No tiene nada de esto tiene sentido si no entregamos valor. El cliente nos contrata para hacer una aplicación o algo es porque esto les va a generar valor. Si yo no soluciono eso, no importa si yo hago Vue, Angular, React, de pronto lo que el cliente necesita era un WordPress. Entonces también entender desde dónde viene el cliente para saber yo cómo me adapto a esas características. Las arquitecturas, las librerías también están muy sometidas al mercado. Eso quiere decir que también si llega un cliente y dice, no, pues yo tengo todo mi ecosistema hecho con Angular, JS, el viejo, y digo, uy, ¿tú quieres Angular nuevo? Te dirán, no, o sea, no me voy a poner esto ahora acá, o de pronto es el momento para yo pensar si quiero hacer el React. También tienes como características de la arquitectura del backend. Entonces, tu arquitectura de la aplicación, si tiene, por ejemplo, un consumo de datos en casi tiempo real, solamente tiene que tener un diseño acordado para eso, porque el backend va a tener un socket, un server-side event. Entonces, tu arquitectura va a cambiar. Entonces, son muchos aspectos. No te puedo dar una respuesta así como tan sencilla, pero lo que tú siempre puedes hacer, que es mi recomendación, pruebas de concepto. Y haz el mismo ejercicio con diferentes conjuntos de tecnología. Entonces, hazte, por ejemplo, una calculadora la hacen todos en la universidad, pero un to-do list, que es la típica con la cual se prueban los MVCs. Y tú haces una lista de chequeo de mercado y la vas a hacer, bueno, quiero hacerla como me iría con React con Sass, React con Less, React con Style Components, Vue con React, Vue con Less, Vue con Style Components, Angular, y tú tienes como una sensación de cómo se expresan, y eso te puede orientar. Pero la pregunta es muy compleja, o sea, la verdad no te puedo dar como una respuesta clara, así como predeterminada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? Señores, por favor, tengan en cuenta las presentaciones de mañana, van a estar buenas. Va a ser un poco más corto el evento porque vamos a intentar tener acá más cervezas y que compartamos un rato. Los temas que tenemos mañana hay de todo un poco. Tenemos uno de Angular. Y bueno, nada. Ha sido un placer, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gabriel, Sebas, Juan Francisco, y Wilson. Yo con la última charla me faltó la taxonomía, me iba acordando de biología de octavo, la verdad, pero estuvo bastante buena, chicos. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a las personas que estuvieron en el streaming en YouTube y bueno, un aplauso creo que merecido para todos.